Dios no solamente nos salvó, sino que nos hizo un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo no era conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y que también esa salvación implica que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, gracias a Dios por el Evangelio que hemos recibido, por el Evangelio que somos llamados a compartir. Y yo quisiera que alguien leyera en Tito capítulo 2, versículos 11 a 18, para hacer una mirada del Evangelio que se está predicando en Barranquilla. A la luz de lo que hemos venido enseñando, un Evangelio que está basado en la obra del Señor Jesucristo, un Evangelio que es de pura gracia, donde se ha manifestado la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien por favor que voluntariamente nos lea Tito capítulo 2. Tito está después de Timoteo. Pues ya hasta el 18, mamá está hasta 15. O sea, primera de 11 a 14. 11 a 14. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este espíritu sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso y honesto. Hasta 14, hasta ahí. Entonces, este es un pueblo que ha sido redimido de toda iniquidad, pero no simplemente es para decir, bueno, ya yo soy salvo, ya yo me salvé por la gracia de Dios, sino que ese evangelio debe producir en nosotros también una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso implica también que es un llamado a la santidad. Entonces el evangelio completo que predicó el apóstol Pablo es un evangelio que nos invita a la salvación por gracia, pero que también nos invita a un llamamiento santo de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo, o sea, en este tiempo, de una manera que sobria, justa y piadosamente, enfocados aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso se lo llamaríamos ¿qué? Esperando ¿qué? El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la obra que hizo Jesucristo en su primera venida, que vino, se dio a sí mismo, murió por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y allí clavó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. El acta de nuestros delitos, el acta de todos nuestros pecados fue clavada allí en la cruz. Entonces, esto es una realidad de Tito capítulo 2, 11 al 14, muy relacionada con lo que venimos estudiando en Timoteo. El llamamiento santo que Dios nos ha dado, que implica salvación por gracia y que implica una evidencia en nuestra vida de renunciar a las cosas que no le agradan a Dios, como son la impiedad y los deseos mundanales. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que hemos venido reflexionando del apóstol Pablo, esta carta enviada a Timoteo, y gracias porque nos da a conocer el contenido
del Evangelio, la naturaleza del Evangelio de Jesucristo. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a la luz de tu palabra poder analizar y observar lo que está pasando aquí en Barranquilla y lo que puede estar pasando en otras localidades, en otras ciudades. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un ejercicio en esta mañana, que es un ejercicio que se ha hecho por personas que se han dedicado a analizar el tipo de evangelio que se está predicando en Barranquilla. Entonces, vamos a mirar ese tipo de evangelio si se ajusta al evangelio que narra las Escrituras. Si hay un equilibrio, o si realmente es otro evangelio o es el evangelio de Jesucristo. Entonces, esto nos ayuda a mirar. El evangelio que se predica en Barranquilla es un evangelio de obras, de méritos y de los derechos del hombre. ¿Y en qué se basa podríamos decir, esa declaración? De que la gente piensa o ha perdido la conciencia de que siempre somos y seremos pecadores indignos. Se pierde la conciencia de que todo lo que somos y tenemos y hacemos lo recibimos por la gracia de Dios en Jesucristo. La salvación se recibe por fe, se retiene por las obras religiosas, ministerio y dar dinero para la iglesia. Les pregunto, ¿es cierto eso? ¿Lo han oído ustedes? Sí. O sea, no me lo paso todavía. Ese tipo de evangelio es el evangelio que se está proclamando. Yo escucho atentamente a veces a algunas personas en el mercado con mucha efusividad. Yo admiro el valor que tienen de estar predicando, pero el evangelio que predican es un evangelio que apela más al miedo, al temor de la gente y a lo que la gente pueda hacer para alcanzar esa salvación, y no en la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Vamos a ir mirando, este es como un diagnóstico y es posible que esté corto lo que esté allí. Pasamos a la siguiente lámina, Miguel. Algunas personas piensan que la oración es una buena obra que nos concede el derecho al favor de Dios y que deja a Dios en el deber de favorecerlo. En otras palabras, que Dios está obligado a contestar nuestras oraciones, y más cuando estamos en apuro. Pero como lo queremos. Como lo queremos, exactamente, como lo queremos. Porque la oración es una buena obra, es cierto, pero el problema es cuando eso es, que es como si obligáramos a Dios, que tiene que darnos lo que yo quiero, y como yo lo quiero, y cuando yo quiero. Como cuando el niño forma la pataleta y todo que tengo y quiero y lo quiero y así, o sea, y entonces termina dándose. Otra cosa que uno ve en el ambiente es que al hombre lo salva su religiosidad, no la obra de Jesucristo. O sea, podríamos decir, como hablamos en el libro de Jueces, o en el libro, perdón, de Gálatas, la autosalvación, las obras religiosas que salvan a la persona. Antes era ir a un sitio religioso, ahora es ir a un culto, hacer ministerio, dar plata para la iglesia, orar mucho y obedecer a los pastores. Si hago esas cosas, estoy listo, voy derecho, o sea, no tengo ningún tipo de inconveniente, porque yo estoy haciendo algo para merecer eso. Eso es lo que, cuando yo hablo de autosalvación, estoy hablando de eso, mérito propio. Y muchas veces tenemos la actitud de que lo que no están haciendo lo que yo hago, me están
tienen comunión con Dios no son salvos. Exacto. Bueno, esa es otra también, es otra perspectiva. Yo he visto otra cosa que me he puesto a analizar con mi hermana Mara, que tiene unas vecinas que reprenden mucho al diablo, están todo el tiempo en repreendiendo, y son pastoras y la iglesia así de llena allá en el sur por la mora. Eso está así, pero es reprendiendo a todo momento. Bueno, pero ahorita vamos a ver algo sobre eso. En otras palabras, como decía el apóstol Pablo, se ha hecho vana la cruz de Cristo. Porque si yo voy al culto, si yo hago ministerio, cualquier ministerio que haga, si doy plata para la iglesia, si oro mucho y obedezco a los pastores, entonces la cruz de Cristo, la obra de Cristo, no la necesito, sino que es por lo que yo puedo y he hecho. Avanzamos, Miguel. Otro aspecto que ustedes notarán, y que yo lo he notado, y en lo que han hecho este estudio, se nota de que no se predica el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Evangelio de Jesucristo. Es ausente la palabra arrepentimiento. A la persona no se le pide que se arrepienta de sus pecados. No hay cambios de vida. No hay transformación en los corazones ni en las relaciones. O sea, pueden hablar de Dios, pueden citarte versículos, pero no viven de acuerdo a eso. Es un falso evangelio que produce una falsa conversión. Y ahí, o sea, lo que dijo Arnaldo, se ve en muchas partes, y algunos hermanos pastores de la ciudad están muy preocupados por eso, porque ven que hay un crecimiento enorme en la religiosidad sin vida nueva. Martín, el otro día vi un titular cuando voy pasando por ahí en el Al Día, que un pastor se lo habían cogido atracando en un bus o algo así. Exactamente, sí, o sea, Es eso, o sea, pastor. Bueno, no, o sea, igual entonces, Era pastor de hay un crecimiento enorme en la religión, pero no hay una vida nueva. O sea, hay una religiosidad. O sea, la persona puede estar debajo con la Biblia debajo del brazo y hablarte de Dios, pero no hay una vida transformada. Avanzamos. Miguel. Este es otro aspecto del evangelio que se predica hoy. Un evangelio muy terrenal. O sea, los deseos y las necesidades terrenales son lo más importante. Es lo más importante. Todo gira en torno a lo terrenal. Las promesas de Dios son para el aquí y el ahora. O sea, eso de la esperanza, eso que, como dice el nombre, esperanza, que espere. Pero yo lo quiero ahora, esa promesa es ahora. Y hay cierta verdad. Pero el problema es que hay promesas que no solamente es todo aquí, sino también hacia el futuro. Diana. Lo que ocurre es que desde los mismos predicadores predican a las personas la solución de los problemas terrenales. Si tienes problemas en tu matrimonio, ven que Cristo te soluciona tu matrimonio. Si tienes problemas económicos, ven que Cristo te soluciona. O sea, lo que predican el mensaje, no predican un mensaje de salvación, sino un mensaje de solución. Bueno. Dios es el bombero. Entonces, voy a relacionarlo ya, pero voy a avanzar ahorita. Gracias, Diana. Pablo habla de que él fue constituido apóstol, predicador y maestro. O sea, apóstol, predicador y maestro para anunciar el evangelio. Y el anuncio que hemos visto y seguiremos viendo en Timoteo es un evangelio que no solamente es para satisfacción de lo terrenal, sino que habla de promesas que van más allá de lo terrenal. Por eso el mismo Jesús decía que no hagamos tesoros aquí en la tierra. O sea, si todo está enfocado en la tierra, entonces implica es que hay que hacer tesoros aquí en la tierra. Algunos piensan como si el cielo estuviera aquí en la tierra. Avanzamos. Entonces la esperanza futura, por eso la gente
no habla mucho de la esperanza futura, por eso no se predica mucho de la segunda venida de Jesucristo, no se habla de las señales del fin, no se habla de la parte profética que habla la Biblia, porque el enfoque es aquí. O sea, entonces ¿para qué me voy a preocupar yo a lo del futuro? Si todo está enfocado aquí. Entonces, alguien lo discriminó así. O sea, él dijo que era un evangelio humanista. O sea, centrado en las necesidades y anhelos terrenales y mundanos del ser humano. Y es probable que esta persona que escribió esto, que dice que un evangelio humanista, no esté lejos de la realidad. Entonces, la gente entiende la obra o salvación, se entiende como la obra del Espíritu Santo al sanar al enfermo, al solucionar los problemas personales y dar prosperidad económica y social. Cuando la obra del Espíritu Santo va más allá de todo eso. O sea, era de transformar el carácter, es que en el creyente se produzca el fruto del Espíritu Santo, que haya cambio de vida. Entonces, lo anterior de ese evangelio, enfocado en lo terrenal, es el que ha abierto la puerta para el evangelio de la prosperidad. ¿En qué sentido? Porque en los cultos lo central es el dios Mamón, el dinero. Todo gira en torno al dinero. La confianza y el amor es hacia Mamón. Y miren, se ha llegado a pensar, se ha llegado a decir que riqueza es señal de espiritualidad, señal de la presencia de Dios. Donde hay prosperidad, o sea, hay espiritualidad, hay riqueza. O sea, y entonces se aduce como que nosotros somos los hijos del rey. Y si somos los hijos del rey, debemos vivir como los reyes, como ricos. Entonces, no es malo tener riqueza. Dios en la Biblia ha encontrado, pero eso no es señal de espiritualidad. Y tampoco pobreza es señal de falta de espiritualidad. Pobreza, algunos lo tildan señal de pecado y perdición. Si la persona de pronto no puede conseguir un buen trabajo, tiene dificultades en esto, entonces está en pecado. Señal de que Dios no está con él. Ausencia de pecado, ausencia de Dios. La teología de esta prosperidad es la búsqueda de la riqueza para sí mismo y no para compartir con el necesitado. Porque hay un aspecto de que, bueno, yo quiero, Dios, que me prosperes en todo lo que yo haga para poder compartir con el necesitado. Ya, acordarme del pobre, acordarme del menesteroso, o sea, todo eso que habla la Biblia. Entonces, la teología de la prosperidad, algunos la han llamado la teología de la avaricia y la codicia, y la disfrazan con el uniforme que le ponen es espiritualidad. Entonces, la espiritualidad consiste en tener y tener más. Otro aspecto, miren, el evangelio del falso Espíritu Santo. Y voy a explicarlo de esta manera. Se ha creado por engaño del espíritu del anticristo a un falso Espíritu Santo que se ha constituido en otro anticristo. O sea, hoy en día se predica más del Espíritu Santo cuando la obra del Espíritu Santo es más bien la de glorificar a Jesucristo. Entonces el papel protagónico lo ha adquirido lo que yo llamo el falso Espíritu Santo, o lo que llaman algunos escritores sobre lo que está hoy en día dándose, donde no da testimonio de Cristo, no glorifica a Cristo, sino que se glorifica a sí mismo. Y se glorifica también a la persona que posee el Espíritu Santo.
Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, esa persona está llena de muchos privilegios y todo está centrado en él. Entonces, es falso. También se adora al falso Espíritu Santo o al anticristo y no a Jesús ni al Padre. Y lo justifican con una serie de manifestaciones extraordinarias. ¿Ya? Sí, porque es que las personas siguen a esa persona que posee ese Espíritu Santo, porque entonces esa es la persona que sana, esa es la persona que cuando pone las manos tumba a la gente, en fin, o sea, sigue no a Dios ni a Jesucristo como un Salvador, sino a esa persona que posee ese falso Espíritu. Allá vamos, Diana, tú eres muy inteligente, muy precoz. Seguimos. Porque eso tiene relación con esto. Ahora verá, este falso Espíritu Santo es la voz de Dios para la iglesia. Las escrituras en la práctica no son ya la palabra de Dios para hoy, sino que hay personas, por ejemplo, que yo les he oído. Voy a ver qué me dice el Espíritu Santo. ¿Cómo así? O sea, ¿qué puede decir el Espíritu Santo que no esté aquí? Entonces esperan un tipo de revelación y enseñanza fuera de lo que Dios ha dicho en la palabra de Dios. Exactamente, si el Espíritu Santo te va a guiar, si es el verdadero Espíritu Santo, te va a guiar a través de la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, la escritura en la práctica, aunque se hablan de la escritura, pero en la práctica no son ya la palabra de Dios, sino que hay que escuchar otras voces. Y miren, no aquí en Barranquilla, pero en la IBM hubo en un sector de la agua de Ibirico una hermana que iban personas de diferentes iglesias, de las iglesias nuestras, a escuchar la palabra profética que ella tenía para ellos. O sea, como si fuesen donde una bruja o un brujo para recibir la palabra profética. O sea, ¿dónde está la palabra de Dios? La espiritualidad se entiende entonces como vivir experiencias místicas con este falso Espíritu Santo. Ahora, hay experiencias con el Espíritu Santo reales y claras y contundentes, pero es que cuando se le da solamente el énfasis a la experiencia y no a Dios y a la obra de Dios y a la obra de Jesucristo y a su palabra, estamos lejos de lo que vamos a ver ahorita. Ahora, las escrituras se manipulan para apoyar las enseñanzas del falso Espíritu Santo. ¿Celo? Bueno, eso va a ser precoz, les voy a decir. Pero es que esto es bastante sutil. Si no causara tanta seducción. Porque es que se usa la palabra para todas esas manifestaciones. Entonces quería citarles un versículo que dice Satanás, dice Jesucristo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, vete de abajo, porque Cristo está a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies piedra. O sea, es Satanás citando la palabra. Exactamente, y la cita mal. O sea, ¿se acuerdan en otra parte que dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz? Entonces, es muy sutil, eso es cierto, es muy sutil, y por eso es que a veces podemos caer en el engaño de una falsa enseñanza, porque es muy sutil, y saca un texto fuera de su contexto y organiza un pretexto, y con ese pretexto entonces engañan a la gente. Entonces, este falso Espíritu Santo se usa para satisfacer los ideales humanos y mundanos. Y va aquí otro aspecto que es lo que decía Diana, como la promoción de la gloria del hombre en lugar de la promoción de la gloria de Dios. Entonces, la clave y el éxito está en la persona que tiene ciertas manifestaciones. Y él se gloria en lo que tiene y la gente lo busca por lo que tiene. O sea, entonces,
se promueve la gloria del hombre en lugar de la gloria de Dios. Avanzamos. Y ahí viene ya no se fue, pero ¿qué vamos a decir? El evangelio de los otros mediadores. Y es que no hay ya la práctica de una relación personal con Dios orientada desde el conocimiento de las Escrituras. La relación con Dios es a través del mediador, llamado el predicador, el pastor, el profeta, el líder, el apóstol. Ya hay el concepto de que como que a mí no, Dios no me oye, sino que tiene que orar es fulano de tal por mí. Y si tiene el nombre de apóstol, esa oración todavía esa va rápido, o sea, es más fuerte. Sí, exactamente. Entonces ya hay otros mediadores. Cuando hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Una pregunta que continuamente merece el tema de personas, por ejemplo, iglesias, ahora que fui con Medellín, cuando fui a Bogotá, hay una iglesia muy famosa allá, pero se ha corrido el tema de que hay alguien que se acerca a los músicos, por ejemplo, los toca y no, tú no ministras hoy. O sea, como el tema de que hay una revelación especial sobre la persona frente a los ministros y todo, y ahí, o sea, que no los deja ministrar hoy porque algo pasó. O sea, relacionado generalmente con pecado. O sea, estás en pecado, no puedes. Hoy tampoco, tú no te subes. O sea, faltando 5 minutos para comenzar los servicios. Sí, eso hay que tener mucho cuidado ahí, que puede ser también de dónde es ese espíritu que tiene, si es el espíritu de Dios, que puede Dios que le puede dar discernimiento a la persona, porque Dios puede dar el discernimiento, pero cuando ya se vuelve algo así tan O sea, se ha vuelto más famoso eso. Inclusive recuerdo que le refieren más ese tema a uno que lo que mira el mensaje que se proclama, mira cuál es la doctrina. No, es la persona que hace eso. Entonces, fíjense, se centra entonces en la gloria de esa persona, en lo que él tiene, porque Dios da dones y talentos a las personas. El problema es cuando yo uso esos dones y esos talentos para la gloria mía y no para la gloria de Dios. Entonces, estos mediadores han sido exaltados en lugar de Cristo. Hace poco me mandaron un afiche de una campaña que un hermano va a hacer en un pueblo, y en ese afiche aparece la foto del apóstol, que es el que va a anunciar. Y allá abajo de la IBM, en la letra pequeñita, el pastor anfitrión. Yo le dije, hermano, estaba solicitando ayuda. Yo le dije, hermano, usted sabe que no comulgamos con eso. Así que borre ese afiche, haga otro afiche y toque esto allá. Y si usted va a comenzar una obra con un apóstol, o sea, tendrá que traerle otro apóstol. Cuando usted se presente ya como pastor, no le va a creer, porque se necesita es un apóstol. Esto es, hoy en día esos mediadores han sido exaltados en lugar de Cristo. ¿Sigue? Y viene el otro evangelio que tiene que ver con el evangelio de la irresponsabilidad humana. Entonces algunos aducen que Dios es el responsable del bien y del mal que hace y le acontece al hombre. O sea, que yo como persona, como ser humano, no soy responsable de nada. Entonces, si yo no soy el responsable, entonces ¿quién es el responsable? Entonces le echamos la culpa a los demonios, que son los responsables. Entonces, y ahí es donde viene la reprendedera. Ahí es donde viene la reprendedera. O sea, reprendo. Si se me quemó la sopa, o sea, por estar allá revisando el diablo. Reprendo al diablo porque se me quemó la sopa. O sea, bueno, entonces no queremos asumir las responsabilidades nuestras. O las otras personas que están alrededor nuestro son los culpables, son los responsables y no yo. Cuando estábamos en Santa Marta, que vivimos 2 años, tuvimos la experiencia en la iglesia Manuel, que no tenía pastor en ese entonces, había salido el pastor Roberto. Se levantó un líder apellido Paul y estaba metiendo lo que era el ministerio profético. Y eso entonces los ancianos lo llamaron, que eso no calaba en la iglesia, que ojo, y bueno, por ahí se estaba filtrando la cosa. Así que
las mujeres de esta iglesia, muchas tienen lascivia. Dice, pero como esta chica se levanta a decir eso cuando una congregación se refiere a las mujeres de la iglesia, las menoscababa, que eran pecadoras, que andaban en lascivia, que andaban en pecado de carne. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y así que el tipo se fue, formó su iglesia y llevó un poco de gente. Entonces, los demonios son los responsables, las otras personas son las responsables. ¿Qué más, Miguel? Mi pasado es el responsable. El barrio donde me criaron, la familia que me crió, son los responsables de lo que me pasa a mí. Es cierto que hay cosas esas que influyen en la vida, pero no es... Yo tengo mi cuota de responsabilidad en todo eso. O el Espíritu Santo es el responsable, porque no me da a mí los dones que yo necesito. Yo no soy responsable, yo soy la víctima. Y en esta parte no hay convicción de pecado, no hay culpa, no hay arrepentimiento, porque si yo no soy culpable de nada, si lo que me pasa a mí es por culpa del diablo, es culpa de Dios, es culpa de los otros, entonces yo, ¿de qué voy a arrepentirme? Yo soy víctima. Exacto, yo soy una víctima, ¿de qué tengo que arrepentirme? Entonces no voy a poder tener convicción de pecado, no hay culpa y no hay arrepentimiento. ¿Hay algo más, Miguel? Ahora, aquí tenemos 5 postulados: sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura, solo la gracia, la gloria de Dios. ¿Qué ha pasado? Miguel. En publicidad, Miguel, en publicidad. Se han abandonado los postulados bíblicos fundamentales de la reforma histórica del cristianismo. Entonces ya no es la sola gloria de Dios, sino que esa gloria de Dios es compartida con apóstoles, con ciertas personas, pastores. Ya no es la sola gracia de Dios, sino es por lo que yo puedo hacer. Ya no es la sola Escritura, sino es ese falso Espíritu Santo que es el que dice y orienta. Exactamente. Ya no es solo Cristo, sino otros mediadores. Ya no es sola fe, sino que las obras que yo pueda hacer. Entonces, miren, hermano, este evangelio que se está predicando, y yo me temo que no solamente es en Barranquilla, sino que es un evangelio que definitivamente se está propagando como pólvora, porque ese tipo de evangelio satisface mucho a la necesidad humana. Exactamente, o sea, y no adquiere ningún tipo de... La persona no adquiere compromiso, sino solamente beneficios. Avancemos un poquito, Miguel. Cuando leemos 2 de Timoteo, hay algunos aspectos importantes que tienen relación con lo que acabo de decir. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:11 al 18. Dice Pablo, 2 de Timoteo 1:11 al 18. Perdonen que me extendí mucho ahí en esa parte, pero creo que es importante. Del cual yo fui constituido, 2 de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces miren, en este relato encontramos a Pablo, que él declara que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y la razón de ser constituido es que fue llamado por Dios para anunciar el Evangelio. Y por eso la importancia de compartir fielmente el Evangelio que se le encargó, la naturaleza del Evangelio. Y eso tiene sus implicaciones en relación con el Evangelio. Es el deber de comunicar el Evangelio, el deber también de sufrir por el Evangelio, porque dicho sea de paso, en este Evangelio que se predica muchas veces no se quiere sufrir. Pare de sufrir. Y el deber de defender el Evangelio. Pablo defendió el Evangelio mientras estuvo aquí en la tierra. Sus cartas, muchas de esas eran cartas para defender el Evangelio de Jesucristo de otras prácticas religiosas que estaban minando y estaban contaminando el Evangelio de Jesucristo. Yo fui constituido, dice el apóstol, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Avanzamos un poquito, Miguel, para ir. Si le preguntáramos al apóstol Pablo cuál es el primer deber del hombre con respecto al Evangelio, seguramente nos diría que es recibirlo y vivir de acuerdo a él. Es recibir el Evangelio, ese legado que nos dejó el Señor Jesucristo, y vivir de acuerdo a él. O sea, no solamente es recibirlo y tenerlo en la mente, el concepto, sino vivirlo, vivir de acuerdo a él. Ahora, pero su preocupación aquí no tanto es con el deber del incrédulo, sino el deber del creyente una vez que ha abrazado el Evangelio. Esta carta fue escrita a Timoteo, un hombre que había sido llamado por Dios. Entonces los primeros recipientes es para una comunidad creyente. O sea, esta carta está dirigida a alguien que es creyente, alguien que tiene un llamado de Dios, aunque sea joven, que está llamado y está al frente de una iglesia, está pastoreando. Entonces, la preocupación que tiene el apóstol Pablo estando allá en la cárcel es de que el Evangelio no sea contaminado, de que el Evangelio se predique fielmente. Y tiene allí a Timoteo, que va a ser un predicador, que es un predicador, un pastor, un maestro, que continúe llevando el Evangelio tal como ha sido enseñado. Pero miremos las tres respuestas que da Pablo a esta pregunta que él mismo hace. Miren, en el versículo 11, que ya lo vimos la vez pasada, si la vida y la inmortalidad que Cristo logró son sacadas a la luz por el Evangelio, es claro que nuestro imperativo debe ser ¿qué? Proclamarlo. O sea, el Evangelio, recuerden que somos la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si Cristo logró que nosotros tuviésemos vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, si Cristo nos dio inmortalidad por el Evangelio, entonces nuestro deber es proclamarlo a otras personas, comunicar a otros que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay inmortalidad, que en Cristo hay perdón de pecados. Entonces, Pablo continúa diciendo que él fue constituido predicador, apóstol y maestro del mismo. Y hay una combinación de palabras allí parecida a la que está en 1 Timoteo 2:7. 1 Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, podríamos decir que Pablo tenía tres vocaciones. La vocación de ser predicador. ¿Y qué es un predicador? Es uno que anuncia, es un heraldo, es uno que comunica las verdades que ya le han sido dadas. El apóstol
según la Biblia, es el que establece el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Avanzamos, Miguel. Pablo utiliza algo ahí en griego que es la palabra ego, para hablar de lo que él había sido, de que a él se le hubiese dado ese privilegio. A mí se me ha dado ese inmenso privilegio de ser apóstol, predicador y maestro. Y uno puede relacionar esos tres oficios: apóstol, predicador y maestro. Unos proclaman, otros instruyen de una manera sistemática, o disipulan o forman a otros, pero están también inicialmente los apóstoles, y Pablo es incluido dentro de los apóstoles que establecieron el fundamento, que fueron inspirados por el Espíritu Santo y establecieron el fundamento. Ahora, no solamente los maestros tienen el aspecto de instruir a las personas en forma sistemática la doctrina, sino las implicaciones prácticas que eso tiene. Porque uno puede enseñarle a la persona un concepto acerca de la santidad de Dios. Dios es santo y Dios es santo, y le enseña todo lo que dice Dios es santo. Pero hay la otra parte: que espera Dios de sus hijos, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces hay implicaciones en lo que hace el maestro. Los apóstoles, ¿cuál era la tarea de los apóstoles? Formularon el evangelio, los predicadores lo proclaman como heraldos y los maestros instruyen. Eso podría ser como una síntesis. Los apóstoles formulan el evangelio, los predicadores lo proclaman como heraldos y los maestros instruyen a las personas en forma sistemática en su doctrina e implicaciones prácticas. Por eso Pablo decía: yo fui constituido apóstol, predicador y maestro. O sea, una tarea, tremenda tarea que le dio Dios al apóstol Pablo. Una responsabilidad. ¿Avanzamos? Él no fue el mismo que yo se constituyó. No, yo me constituyo apóstol. Como hoy en día, venga, usted tiene cara de apóstol, venga, yo oro por usted y lo constituyo apóstol. Eso está pasando. O sea, personas que lo constituyen a otros, cuando eso viene de Dios, no de nosotros. Entonces, hoy día no hay apóstoles de Cristo en el sentido estricto de la palabra. Hay misioneros que tienen como esa función de ir de hacer un apostolado, de llevar la palabra de Dios y establecerla. Pero los apóstoles ya estuvieron y ya establecieron la doctrina. En el Nuevo Testamento hay un uso restringido de esa palabra. El evangelio fue formulado por los apóstoles y ahora ha sido legado, ha sido entregado a la iglesia. Y se encuentra definitivamente los apóstoles en el Nuevo Testamento. Dios lo definió así, porque si no, si tuviésemos nuevos apóstoles, entonces tendríamos nuevas doctrinas, nuevas revelaciones. Y eso es lo que está pasando hoy en día con esos nuevos apóstoles que hay. Porque si es un apóstol, entonces él tiene derecho no a formular el evangelio que ya está establecido, sino a formular su propio evangelio. Y por eso es que hay una formulación de muchos evangelios. Por eso es que esta señora, de Creciendo en Desgracia, que estaba creciendo en gracia, perdón, que decía que su esposo era Jesucristo. Jesucristo murió, él murió, pero no resucitó, este señor. Pero ahora, después que él murió, ahora tuvo ya una revelación de que ella es Jesucristo, y que Jesucristo no necesariamente tiene que ser hombre, sino mujer. Entonces ella es Jesucristo ahora. Entonces, como es un apóstol, ya tiene una nueva revelación. Y miren, hermanos, entre apóstol y apóstata casi no hay sino dos palabritas. Y un apóstol, dos letras. Un apóstol es un enviado y un apóstata es un desviado. Entonces muchos que se creen enviados terminan desviados. Hay un pastor que dice: ¿cómo se llama nuestro Padre? Se llama Jehová. ¿Y nosotros qué somos? Hijos.
Entonces, ¿qué somos? Somos Jehová y Entonces, diga por favor, la fe apostólica del Nuevo Testamento es la rectora en todo tiempo y lugar. O sea, esa fe apostólica que está establecida en el Nuevo Testamento, el canon que nos ha sido dado, la palabra de Dios. Por eso es que surge la reforma. La reforma surge porque ya no se estaba dando valor a lo que decía la Escritura. Ya Jesucristo no era el único mediador para llegar a Dios. Ya la gloria de Dios era compartida con otros. Ya no era solo la fe, sino por lo que yo podía hacer. Entonces, ya no era por gracia, sino por obras. Entonces, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y no hay otro evangelio y no puede haber no puede haber un nuevo evangelio. El evangelio que hemos recibido es el que estamos llamados a comunicar. Usted y yo no tenemos el derecho, por mucho estudio que tengamos y por mucha habilidad que tengamos, no tenemos derecho a producir otro evangelio, sino a dar a conocer el evangelio. Claro que sí, hay que hacer que el evangelio sea relevante en medio de una cultura, en medio de una generación, en medio de los jóvenes, hacer que el evangelio sea relevante para los jóvenes, pero sin perder la esencia de lo que es el evangelio. El detalle está en que ya hoy, por ejemplo, a la palabra, no se usa la palabra arrepentimiento. O sea, la persona no necesita arrepentimiento, sino necesita una terapia de grupo. O sea, si tú tienes problemas y esto por acá, tú necesitas una terapia. Entonces, la Biblia no habla de que necesitas una terapia. Ahora se llama teoterapia, biblioterapia. Cuando lo que la persona necesita es que se le hable de frente del evangelio, con verdad, con amor, para que la persona se arrepienta, para que cambie de actitud, para que se vuelva a Dios. Entonces, los predicadores y maestros, hombres y mujeres, llamados por Dios para dedicarse a la obra de predicar y enseñar. Dios ha llamado personas. Son llamados a predicar y enseñar el evangelio, no a producir un nuevo evangelio. Es enseñar el evangelio que nos ha sido dado. ¿Sigue? El llamado es predicar la buena nueva de Cristo crucificado y resucitado, con el llamado al arrepentimiento y la fe. Si ustedes ven el libro de los Hechos, van a ver cuál era la predicación apostólica. La predicación apostólica apuntaba a la persona de Jesucristo y apuntaba a la necesidad de que el hombre tenía que arrepentirse y poner la fe en el Señor Jesucristo. Esos eran los pilares de la predicación apostólica, de la obra de Jesucristo. Y por eso ustedes notan que en los discursos de Pablo, de Pedro, siempre hablaban de Jesucristo, que fue que vivió en esta tierra, que fue vituperado, que fue Poncio Pilato, esto, por aquí, por allá, pero que fue muerto, que fue resucitó, que fue ascendido. O sea, una proclamación centrada en la persona de Jesucristo. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, la proclamación de la esencia del Evangelio, junto a las grandes doctrinas que lo fundamentan, además de las implicaciones morales que eso tiene. Porque podemos ser una escuela o un instituto o un seminario donde solamente tenemos conceptos, pero no tenemos vivencias e implicaciones de eso en la vida. El Evangelio tiene implicaciones que se reflejan en la vida. Mire, donde ha llegado el Evangelio ha causado transformación. En Inglaterra, cuando el Evangelio fue predicado por los reformadores, o sea, produjo reformas estructurales a todos los niveles, porque el Evangelio también tiene sus implicaciones morales, tiene sus implicaciones en la justicia, tiene sus implicaciones en todo, en la economía. Entonces, hay que proclamar este Evangelio. En la medida en que más Evangelio puro podamos compartir con la gente, vamos a tener unos mejores
ciudadanos. Vamos a tener hombres y mujeres de bien, hombres que viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pastor, por ese evangelio que se está predicando en las redes sociales, están atacando a los evangélicos y duramente. Y con razón. Inclusive por ahí encontré algo de Ricardo Montaner, que supuestamente él es cristiano, que dice que le cuesta trabajo cantarle a los evangélicos porque son avaros y no sé qué cosa. Y hasta dónde está llevando ese falso evangelio, a que nos están metiendo a todos en la misma bolsa. Ese falso evangelio nos ha dañado el evangelio. Así es, eso sí es cierto. Y nos meten a todos en la misma bolsa. Todos son igualitos. Todo el evangelio es así. Entonces, cuando realmente, mis amados hermanos, hay un evangelio que es el que se ha narrado en los evangelios, el que nosotros estamos llamados a proclamar, a anunciar a la gente, y no un evangelio simplemente de ofertas, sino un evangelio que implica también responsabilidad de las personas. Y yendo un poquito más hacia al futuro, pienso que de pronto eso es lo que va a originar a lo que dice la Biblia, que vamos a ser perseguidos. Claro. En Nicaragua, ayer encontré la noticia de que incendiaron la casa del pastor con él, su esposa, sus hijos y otras personas que estaban lo incineraron. Y dicen que fueron las mismas fuerzas militares con paramilitares. O sea que eso va a llegar aquí a nuestro país. Nos van a perseguir. Entonces, mis amados, hay un llamado, y el llamado primario era primero para Timoteo, para Tito. Para nosotros hoy en día es el llamado de testificar de Cristo con nuestra experiencia personal, la experiencia que nosotros tenemos del encuentro que hemos tenido con Cristo. Compartir el evangelio en las oportunidades que tenemos. Tenemos a veces muchas oportunidades nosotros en un consultorio, y mientras viajamos en un bus, tenemos muchas oportunidades con los estudiantes, si somos profesores. De una u otra manera hay formas en que podemos ir influyendo y comunicando el verdadero evangelio de Jesucristo, que transforma la vida de las personas. ¿Sigue? Aplicaciones e implicaciones. Yo después me puse a pensar que debía ser primero el 2 y no el 1. Primero es conocer bien el evangelio que predicamos. Si uno conoce bien el evangelio que predica, o sea, puede comunicar algo. Exactamente. Efectivamente. Entonces, nuestro gran deber, después de conocer bien el evangelio que predicamos, es predicar ese evangelio. Y eso es imperativo. Eso no es opción. No, es que yo no soy apóstol, es que yo no soy predicador, es que yo no soy maestro. Está bien, Dios ha llamado a algunos a ser predicadores. Exactamente, pero Dios nos ha llamado a todos a predicar el evangelio. Y hay una tremenda, es cierto que hay una tremenda responsabilidad en los predicadores y maestros. Miren, mis amados hermanos, nosotros como pastores y maestros tenemos una responsabilidad delante de Dios. No solamente nos van a pedir cuenta por nuestros actos personales, sino que nos van a pedir cuenta en qué es lo que hemos enseñado, en qué tipo de evangelio es el que hemos predicado. A nosotros nos van a llamar a relación. Al que más se le da, más se le exige. Exactamente, ese es el principio. Al que más se le da, más se le exige. Entonces, hay una tremenda responsabilidad en nosotros. Otra implicación y aplicación es que usted y yo no tenemos el derecho de formular o alterar el contenido del evangelio. Ya el evangelio ha sido
dado. No, es que yo voy a ver qué me invento para compartirle a la gente. O sea, no es que invento, o sea, no es que Dios te dé ideas y creatividad para presentar lo que ya está escrito, es otra cosa. Pero tú no tienes que inventar, tú no tienes que formular el Evangelio. El Evangelio está dado. Y gracias a Dios por el Evangelio que se nos ha dado. Miguel, terminamos. ¿Qué de nosotros en esta mañana? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta realidad? No hemos hablado todavía de el sufrimiento que implica a veces el Evangelio. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy? ¿Sabes? Pienso que la responsabilidad es tremenda. Pablo hizo una recomendación, escudriñarlo todo y retener lo bueno, incluso de lo que nos enseñan aquí. La verdad esencial y central está en la palabra. Y yo pienso que el Evangelio es integral. Y el hecho de que hoy se haya hecho crítica de los milagreros, de los financieros, no implica que el Evangelio no va a afectar en las áreas. En algún momento tú dijiste que el Evangelio tiene que afectar la vida, las estructuras sociales, la justicia. Entonces estamos llamados a predicar ese Evangelio integral y jamás pensar que somos portadores de la última verdad, porque Dios cada día nos irá revelando nuevas cosas a través de lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar en su palabra. Así es. Y no colocarnos en la posición de que nosotros somos superiores a los demás porque no hacemos lo que los demás hacen. Dios en su gracia nos concederá el valor, la virtud, los contenidos del de nuevo para vivir en la dimensión de solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la Escritura y al final que sea Dios quien reciba. Y debemos revestirnos de una actitud de humildad. Exacto. Exactamente. O sea, uno en Pablo no ve el orgullo, sino lleno de humildad, pero en esa humildad confrontaba, en esa humildad. Porque el Evangelio tiene aspectos sobrenaturales también. Claro. La conversión de Pablo es un acto sobrenatural. Sí, Álvaro. Para complementar y también para apoyar algo en esta mañana en base al tema como decían, y también para animar a aquellos que de una u otra forma en base a los últimos acontecimientos que estamos viendo a nivel mundial e internacional, incluso aquí en Colombia, lo que se habla del gobierno Roberto, creo que sé que con el curso está constantemente leyendo de que estamos en medio de muchas amenazas serias, pero si hemos creído, lo que hemos creído, tenemos la verdadera convicción que proviene de nuestros padres y de nuestros ancestros y de nuestros abuelos, y si nos mantenemos firmes, eso no nos va a hacer cambiar cómo es que es nuestro deber y nuestro compromiso con Dios, con la iglesia y con el compromiso que tenemos con Bernardo Salmo, por lo menos en el café internet que tiene la familia, que yo ahora mismo ya lo estoy manejando en compañía de Ley. Ella que es una joven, digamos todavía pues, va madurando, tiene mucho a aprender de la vida, de la iglesia. Estamos también ahora trabajando en el mismo sitio, tenemos aceites de muchas personas de diferentes niveles, profesionales, jóvenes, niños. Entonces, ahí es donde se pone a prueba nuestra verdadera condición. Desde el más pequeño, del joven, del soltero, la viuda, la separada, tenemos tentaciones y en el medio donde estemos, ahí es donde nos vamos constantemente a ver que estaremos siendo probados. Para mí siempre ha sido una gran preocupación de ver que
la iglesia no confronta a gobiernos, sean de cualquier tipo, porque es muy fácil para uno como cristiano quedarse sentado, decirle que debemos orar y eso hay que hacerlo, pero quedarnos sentados y después que a los que llamamos impíos que salen a la calle a protestar, que logran reivindicaciones sociales, poniendo inclusive muertos, entonces nosotros desde nuestra silla salir a capitalizar esas conquistas que lograron esas personas. Eso siempre ha sido una tremenda inquietud para mí. Yo recuerdo que en una ocasión realicé un documento, se llamaba Colombia, País de Paz, Reconciliación. algo así, y saqué 200, 300 fotocopias y fui a la alcaldía piso por piso y repartí el documento. Después fui a la gobernación y también repartí el documento. Pero es que una golondrina no hace verano, es lo que siempre me preocupa, porque en el cuerpo de Cristo habiendo tantas personas con distintas disciplinas, no hemos sido capaces de reunirnos para examinar leyes, sistemas y proponer cosas, porque a eso estamos llamados en una forma pacífica, en una forma inteligente, sana, producir documentos e inclusive podemos salir a marchar independientemente de las marchas estas que desgraciadamente terminan siempre en cosas violentas porque infiltran a personas para hacer daño y poder entonces arremeter contra el pueblo. Eso se ve en la Universidad de Atlanta. Pero siempre ha sido una inquietud que he tenido en mi vida. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Entonces, tremendo, son desafíos que tenemos, y en los cuales no podemos evadirlos. No podemos evadirlos. Entonces, que Dios nos ayude a poder responder a la altura de lo que espera Dios de esos desafíos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por tu obra en la cruz del Calvario tú perdonaste nuestros pecados, nos has salvado, nos has dado esperanza, nos has dado razón de vivir. Pero también espera, Señor, que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que presenta la alternativa que ofrece la Biblia a las realidades y a los desafíos contemporáneos. Desafíos, Señor, que son superiores a nuestra capacidad, pero que en ti podemos hacer proezas. Y sobre todo sabiendo, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solamente salvación del alma, sino también salvación integral en que afecte todos los aspectos de la vida. Que este Evangelio que hemos conocido, pueda permear los diferentes aspectos de la sociedad, que pueda permear las universidades, los colegios, los centros de trabajo, las industrias, las personas que comercian, la clase política, la clase que
lleva la justicia aquí en Colombia, Señor, que pueda ser impregnada por el poder del Evangelio. Señor, gracias por la tremenda responsabilidad que nos has dado, pero por la imperiosa necesidad que hay de comunicar el Evangelio. Gracias, muchas gracias por tu amor al mostrarnos a través de tu palabra la realidad de lo que necesitamos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a divulgar el Evangelio de Jesucristo.